Hola, mi nombre es Daniela Girón y hoy les hablaré sobre la bioquímica de la coagulación. La hemostasia es el proceso que mantiene la integridad de un sistema circulatorio cerrado y de alta presión después de un daño vascular. El daño de la pared vascular y la extravasación de sangre inician rápidamente los eventos necesarios para la reparación del daño. La hemostasia para su estudio se divide en primaria y secundaria. La hemostasia primaria se refiere a los procesos de formación del tapón plaquetario iniciado ante una lesión vascular, llevándose una estrecha interacción entre el endotelio y la plaqueta. Cabe recalcar que normalmente las plaquetas no se adhieren al vaso sanguíneo. Esto solo ocurre cuando existe una lesión en el vaso sanguíneo y se expone la colágena del subendotelio, permitiendo así la activación de las plaquetas. En la hemostasia primaria existe una serie de mecanismos que desencadenan durante la lesión vascular y que permitirán la formación del tapón hemostático plaquetario. Dichos mecanismos se ordenan en las siguientes fases: 1. Adhesión, 2. Activación y secreción, 3. Agregación. Ante una lesión vascular, las plaquetas se unen al subendotelio o al tejido perivascular expuesto a la sangre. Este proceso inicial se llama adhesión plaquetaria. Aunque el endotelio tiene múltiples proteínas adhesivas, la más importante para la adhesión plaquetaria es el colágeno. La unión de las plaquetas a las proteínas adhesivas depende de receptores específicos para cada proteína en la membrana plaquetaria. El colágeno se une a la plaqueta mediante la GP1B/9 y el factor de von Willebrand. Este se une al colágeno y cambia su conformación, lo que permite que la GP1B/9 se le una fijando la plaqueta al colágeno. Al activarse, las plaquetas cambian de forma y se convierten en esferas con pseudópodos. Simultáneamente ocurre la secreción plaquetaria de sustancias activas, almacenadas en los gránulos, así como adenosina, trifosfato, factor plaquetario 4, calcio, serotonina, factor de crecimiento derivado o de plaquetas, tromboxano A2, factor 5 y fibrinógeno. Algunas de estas sustancias consideradas agonistas aceleran la formación del coágulo plaquetario y la reparación tisular, así como epinefrina, trombina, adenosín, trifosfato, colágeno y tromboxano A2. Los agonistas estimulan la unión de unas plaquetas con otras. El reclutamiento de más plaquetas y el crecimiento del coágulo se conoce como agregación plaquetaria. En este punto, el coágulo es una masa de plaquetas degranuladas empacadas estrechamente y rodeadas de muy poca fibrina. Para la agregación se requiere fibrinógeno y su receptor, la GP2B/3A. La membrana de las plaquetas activadas también ofrece el ambiente ideal para acelerar la generación de fibrina. El proveer fosfolípidos necesarios para la formación del coágulo definitivo, principalmente una lipoproteína denominada factor plaquetario 3. Además, la membrana plaquetaria activa tiene otros fosfolípidos ligandos para los factores 5A, 8A, 9A y 10A. Acelera y localiza activación del factor 2 y 10 en el sitio de la lesión vascular y protege al factor 10A por la inhibición AT3. La hemostasia secundaria involucra la activación del sistema enzimático de coagulación, cuyo principal objetivo es la formación de trombina y fibrina para la estabilización del coágulo. De acuerdo con el modelo celular, se divide en tres fases: iniciación, amplificación y propagación. 1. Iniciación. El factor tisular, también conocido como tromboplastina o factor 3, es sintetizado por diferentes tipos celulares y expresado en la membrana celular. Aunque el factor tisular se encuentra localizado en la membrana de las células donde se ha formado, este se puede expresar en una gran variedad de células extravasculares en condiciones normales, además de expresarse en monocitos y células endoteliales en estados inflamatorios. Evidencia reciente sugiere que las vesículas de membrana que contienen factor tisular pueden unirse a la superficie plaquetaria de un trombo en evolución. La fuente y el papel de dichas vesículas permanecen sin aclararse. Sin embargo, es claro que las plaquetas normales circulantes no activadas no contienen ni expresan factor tisular. Para que la hemostasia secundaria inicie, debe existir
una lesión endotelial que permitirá al plasma entrar en contacto con el factor tisular expresado en las membranas celulares. El factor 7 es una proteína dependiente de vitamina K, producida en el hígado con la vida media más corta de todos los factores procoagulantes y es la única que circula en forma activada y no activada. El factor 7 puede ser activado por los factores 9A, 10A, 12A, trombina, plasmina o la proteasa activadora del factor 7. El activador fisiológico más significativo del factor 7 es aún un misterio, con algunas pistas que sugieren un proceso de autoactivación. El factor 9 parece jugar un papel preponderante en la activación del factor 7 debido a que humanos con hemofilia B tienen bajos niveles de factor 7A. El factor 7 en el plasma se une estrechamente al factor tisular, activando rápidamente a proteasas procoagulantes y anticoagulantes. El complejo Ft sobre 7A puede activar al factor 10 y 9. El factor 10 activa al factor 5 y a otras proteasas no coagulantes. Sin embargo, puede ser inhibido rápidamente por la vía del inhibidor del factor tisular o por la antitrombina 3. Si abandona el ambiente protector de la superficie celular, el complejo Ft sobre 7A puede autoactivarse a sí mismo. El factor 7A libre no puede ser inactivado por proteasas plasmáticas y tiene una vida media de 2 horas. El factor 7A es protegido de la inactivación a menos que se encuentre unido al Ft y su función principal es la de vigilar la circulación y buscar zonas donde se encuentre expuesto el Ft para activar la circulación. Por otro lado, el factor 10A, que permanece en la superficie celular, puede combinarse con el factor 5A para producir pequeñas cantidades de trombina, lo cual es un paso importante en la activación plaquetaria, y del factor 8 durante la fase de amplificación. 2. Amplificación. Las pequeñas cantidades de trombina generada en la fase de iniciación tienen diferentes efectos sobre múltiples áreas de la coagulación. La trombina es un potente activador plaquetario a través de la vía de los receptores activados por proteasas. Este periodo protrombótico ascendente es referido como la base de amplificación y resulta en la activación de las plaquetas con exposición de los fosfolípidos de membrana y la creación de una membrana procoagulante con liberación de contenido de sus gránulos. Durante la activación, la plaqueta libera sus gránulos alfa a la superficie de factor 5. Parcialmente activado, el cual es completamente encendido por la trombina y el factor 10A. La trombina también activa el factor 11 y por otro lado la trombina enciende al factor von Willebrand de factor 8 para activarlo posteriormente. Las plaquetas reclutadas al sitio de lesión durante esta fase proporcionan los fosfolípidos de membrana necesarios para fase de propagación. 3. Propagación. En la fase de iniciación se activan con éxito los factores 10 y 9, así como los factores 5 y 7, activadas por las pequeñas cantidades de trombina producidas en esta fase. Después, el factor 9 junto con el 8A se unen a la membrana de plaquetas formando el complejo de tenasa. El complejo de tenasa activa el factor 10, resultando una rápida formación de 10A y se compone del factor 9A, 8A, 10 y calcio. La mayoría de factor 10A se forman fisiológicamente a través de la acción del complejo de tenasa y no a través de la activación del complejo Ft sobre 7A. El complejo de tenasa se cree que es 50 veces más eficiente para activar al factor 10 que el complejo de Ft sobre 7A. El factor 10A inicia el ensamble del complejo de protombinasa, el cual es constituido por el factor 10A y 11A y calcio. Este complejo transforma la protombina a trombina, con lo que se da una explosión de trombina, con lo que es subsecuente formación de fibrina y la formación del coágulo. En ausencia del factor 8, como en la hemofilia A, y el factor 9, como en hemofilia B, la iniciación de la coagulación es normal, dependiente del complejo Ft sobre 7A. Sin embargo, la fase de propagación se encuentra severamente disminuida, lo que lleva a una mala formación del coágulo y son incapaces de realizar una hemostasia adecuada.
Finalmente se encuentra el proceso de fibrinólisis y anticoagulación, el cual se encarga de remover los restos del coágulo una vez reparado el daño tisular. Estos sistemas en condiciones fisiológicas mantienen un equilibrio perfecto que al perderse da lugar a estados patológicos como sangrado o trombosis. La fibrina tiene un papel esencial en la hemostasia como producto primario de la cascada de coagulación y como substrato último en la fibrinólisis. La eficiencia de la fibrinólisis es altamente influenciada por la estructura del coágulo, las isoformas del fibrinógeno, los polimorfismos, el grado de generación de trombina y el ambiente bioquímico en el que se desarrolla. El estado fisiológico o normal corresponde a una tendencia en donde los mecanismos inhibitorios prevengan el inicio patológico o la propagación exagerada de la coagulación. Ello limita el fenómeno a la región vascular dañada. El primero de ellos bloquea la iniciación a través de un polipéptido de cadena única producido por el endotelio sano, llamado el inhibidor de la vía del factor tisular, que bloquea las consecuencias de la unión entre el factor 7A y el factor tisular.